Bueno, Fede, arrancá vos cuando quieras. Bueno, ¿cómo les va a todos? En IBF nos gusta arrancar diciendo gracias a todos por confiar en nosotros y por unirse a esta propuesta. La mayoría son amigos de la casa, nos conocen y saben que trabajamos juntos ya hace mucho tiempo. Este año en IBF Capital cumple 10 años, ya hace 10 años que nos fuimos de Wells Fargo y decidimos dar el salto a formar una firma independiente de asesoramiento financiero. Y bueno, tenemos un trayecto en el mercado como equipo. Fuimos el primer asesor de inversiones registrado en el Uruguay. Juntos hicimos una gran curva de aprendizaje en aquellos primeros años. Y bueno, al principio muchos nos decían que nos fuéramos a otros grandes bancos y brokers que en su momento nos ofrecían trabajo, ir con nuestra cartera. Y la verdad que evaluamos los caminos a seguir y sentimos poner siempre el cliente en el centro de la escena y ahí creamos IBF Capital. En estos días estuvimos trabajando bastante por los 10 años que vamos a hacer un relanzamiento de la firma en lo que es la visión, la misión, los valores que queremos plasmarles y qué tenemos los socios en nuestro ADN como principal diferenciador. Entonces les queríamos contar, brevemente previo a la charla, 4 grandes puntos que nos gusta compartir. 1, gracias a todos por creer en nosotros. 2, es a ustedes, nuestros clientes y amigos, a los que nos debemos. ¿tá? Estamos convencidos de que nuestro gran activo es su confianza y nosotros cuidamos a los clientes y queremos y construimos relaciones de largo plazo. Acá mis socios se van a reír, pero me sale la beta maternal. Me parece que los clientes deben sentirse cuidados, queridos e importantes, como los hijos, ¿no? Y bueno, nosotros sentimos que somos un gran equipo. Me gusta poner la similitud de la familia. ¿tá? Disfrutamos un montón de trabajar juntos, tenemos nuestros diferentes estilos, nos complementamos, desde ya que nos complementamos, y bueno, ese entusiasmo es el que queremos transmitirles. ¿tá? Solo para los que no nos conocen tanto, Nacho es el más analítico y serio, ahora lo van a ver. Marcelo, el dinámico, el que nos alienta a pensar en grande. Fiorella, que ya lleva con Marcelo 20 años, desde la época de Prudential, es infalible con los números, con las planillas, es la que cuida el nido, la estructura, nos ordena. ¿tá? Después, hace 2 años entró Lourdes Segura, con gran experiencia de la banca suiza, y la verdad que es una guerrera. Después tenemos Betiana, importada de Canadá, con un don de cariño y servicio al cliente, chapeau. Gabriela, trader y analista, para mí con una precisión y un profesionalismo impresionante. Y tenemos a la joven adquisición que es Martín Donegana, que se integró este año para el equipo comercial y que sabemos que va a llegar lejos. ¿tá? Y bueno, antes de darle la palabra a Nacho y a Pablo, decirles que en estos momentos está muy de moda esto de la metodología Disney, ¿no? Poner en centro de la escena el servicio excepcional. Y creemos que eso es un gran motor para nosotros. O sea, entonces consideramos que en este momento, aparte de darles información de mercado, ideas innovadoras de portafolios, productos financieros, sentimos las ganas de brindarle a nuestros clientes, a nuestros amigos y a los empresarios que nos siguen hace tiempo, valor agregado. ¿tá? Y es por eso que queremos presentarles a Pablo con su visión de la economía. Finalmente, y antes que mis socios me maten, les voy a dar una frase que a mí me invita mucho a la reflexión y que hace alusión a lo que estamos viviendo en este momento, y es de Haruki Murakami, creo que capaz que lo conocen. Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste,
Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura, cuando salgas de esta tormenta no serás la misma persona que entró a ella. ¿Ah? Nacho, te dejo a ti. Bueno, Gracias. después de esta introducción más espiritual, yo voy a lo terrenal. No, a ver, como decía Federica, la idea nuestra, entre tanta abundancia de información, es poner a disposición de los clientes y los amigos comentarios y análisis de coyuntura que sean profundos, pero que a la vez también sean accesibles. Y es por eso que hoy lo invitamos a Pablo Rosselli a la charla para que nos acompañara. Yo me animaría a decir que en Uruguay, con la presencia que tiene Pablo en medios de comunicación, donde es una fuente de consulta permanente, casi que no necesita presentación. Pero como tenemos algunos participantes desde el exterior, voy a hacerlo brevemente. Pablo es economista de la Universidad de la República, tiene un máster de economía por la London School of Economics y fue durante 20 años socio de la firma Deloitte y era el socio responsable del área de asesoramiento financiero. Y a fines del año pasado, de 2019, Pablo se retiró con sus socias para fundar su propia consultora Exante. Para la charla de hoy, lo que le pedimos a Pablo es que nos diera un panorama de qué es lo que podemos esperar de la economía uruguaya y de la región a partir de la crisis sanitaria y económica que generó el coronavirus. Porque lo que nos imaginamos, van a ir surgiendo un montón de dudas y preguntas durante la charla y los invitamos a que nos manden por chat esas preguntas, así nosotros las podemos ordenar y se las planteamos a Pablo. Durante la llamada vamos a tener todos los micrófonos de los participantes silenciados, así hay una mejor calidad de sonido para todos. Pablo, yo me imagino que estas preguntas de cómo la ves y qué va a pasar con todo esto te han venido acompañando ya hace unas cuantas semanas, por no decir que te vienen persiguiendo, así que vamos a tratar de no hacértelas por lo menos hasta que termine la presentación. Uruguay está ahora en una región donde las políticas frente a la pandemia han sido, la verdad, que completamente opuestas. Los dos países vecinos, además de todo esto, están viviendo situaciones sumamente complicadas. Argentina está transitando un default, una renegociación que está desordenada, y Brasil está inmerso en una crisis política donde, entre otras cosas, al presidente Bolsonaro se le enfrentaron los gobernadores de los estados más importantes. Perdió a su ministro de Justicia, que es una persona de altísima popularidad en Brasil, y perdió también a dos ministros de salud. O sea, en ese contexto ya le tiro la pelota, ¿dónde queda parado Uruguay hoy? Muy bien, Ignacio, Federica, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acompañándolos este rato. ¿A dónde va el mundo? Quién lo sabe, digamos, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que dure más esta reunión. Digamos, podríamos terminarla acá. Para mí es realmente un placer estar hoy con ustedes. Compartimos ahí una genética con nuestros amigos de IBF, digamos. Ellos ya llevan 10 años fuera del paraguas de las grandes corporaciones. Nosotros en Exante llevamos apenas unos meses. La verdad es que a fin del año pasado, junto con quienes habían sido mis manos derechas, digamos, en mi carrera en Deloitte, en desarrollando todo el área de asesoramiento económico y financiero, decidimos que queríamos emprender nuestro propio camino. Nos fuimos de Deloitte en excelentes términos, digamos, dejamos una firma que para nosotros era excepcional. Pero bueno, estamos muy entusiasmados con el camino que hemos emprendido. Este es un año, no es un año fácil para emprender, digamos, pero estamos muy contentos con el camino que hemos tomado y cómo nos viene yendo en estos primeros meses. La frase de Murakami, de Federica, es formidable, digamos, me la había acusado hace poco tiempo. No sé, Federica, si no es de Kafka en la orilla, pero es formidable, la verdad que es increíblemente acorde a los tiempos que estamos previendo. Voy a compartir la presentación, voy a tratar de compartir esta pantalla. El título de la presentación me lo sugería Ignacio, sur coronavirus después, qué es lo que va a pasar en nuestra región. La realidad es que
en la región van a pasar cosas parecidas porque esta es una crisis global, digamos, hay un conjunto de comportamientos de la economía mundial que se replican de manera increíblemente similar en todos lados, pero también, digamos, en la región va a haber cosas diferentes porque realmente los puntos de partida de Argentina, Uruguay y Brasil son diferentes, y también porque las respuestas de política sanitaria y de política económica están siendo diferentes. Pero bueno, vamos a tratar de recorrer un poquito algunas reflexiones sobre cómo estamos viendo a Uruguay y a nuestra región. Es imposible no empezar por... A ver si logro que antes. Es imposible no empezar con algunos comentarios generales sobre la economía mundial. Esta es una crisis global y la salida de esta crisis va a ser también una salida más o menos global. En ese gráfico ven la variación anual del PIB desde el año 70. Nunca en los últimos 50 años el PBI había mostrado una caída. Habíamos observado una caída absolutamente marginal. Déjenme mostrarles el puntero también. Una caída ligeramente marginal en 2009, cuando la crisis de Lehman Brothers. Es la primera vez que hay una caída de esta magnitud. Probablemente haya que ir hasta los años de la Gran Depresión, de los años 30, para ver una caída del PIB mundial de esta naturaleza. Los economistas no tenemos casos históricos similares para apoyar nuestras proyecciones, con lo cual la incertidumbre que plantea el contexto mundial hoy es inusualmente alta. Pero bueno, sabemos que estamos en medio de una recesión mundial que empezó prácticamente en el mismo momento en todos lados y que tiene esos tres componentes que están a la derecha. Hay como una reducción de la oferta porque hay un montón de personas que tuvieron que replegarse en sus hogares para evitar la propagación de la epidemia. Eso de por sí ya afecta al nivel de producción, pero además las personas se replegaron a sus hogares y dejaron de consumir. Las empresas, por supuesto, dejaron de invertir. Las acciones cayeron en todo el mundo y eso afecta la riqueza de las empresas y de las personas, y eso también afecta la inversión. Estamos con una caída del PIB del orden de 3% para este año. El efecto de la crisis en la economía mundial es pasar de crecer 3 a bajar 3, con lo cual el efecto es más o menos 6 puntos en el PBI mundial. El efecto, entendido de ese modo, es parecido a lo que ocurrió en Lehman Brothers. La economía pasó de crecer 5 o 6% anual a crecer 0% anual, pero no es lo mismo pasar de 6 a 0 que de 3 a menos 3. Acá el Producto Bruto Mundial está cayendo. El otro elemento que es importante entender es que hasta febrero creíamos que el COVID era un problema en algún lugar remoto de China, digamos. Nos parecía que el problema estaba allí. Y a mitad de febrero empezamos a darnos cuenta que la epidemia se iba a propagar por todo el mundo, y en marzo las bolsas se desbarrancaron, y hacia el 23 de marzo, las bolsas, acá estamos viendo la evolución del Dow Jones, desde mitad de febrero al 23 de marzo, las bolsas habían caído casi 40% en esas pocas semanas. Ese era un momento catastrófico para la economía mundial. Era una caída de una velocidad y profundidad jamás vista, salvo con la crisis del 29. De hecho, la crisis del 29 tampoco había sido tan rápido, había sido también un desplome, pero esto era un desplome más rápido. Obviamente que la Gran Depresión terminó con un montón de caída, digamos, ¿no? Este gráfico muestra la evolución acumulada a lo largo de los meses. En la Gran Depresión, las acciones perdieron el 80% de su valor al cabo de 3 años. Estuvimos siempre lejos de eso, pero la velocidad de caída aquí era francamente pavorosa. De hecho, digamos, era bastante más rápida que lo que habíamos observado con la caída de Lehman Brothers, que también había sido muy, muy importante. La Reserva Federal respondió con una expansión monetaria, entre comillas, ilimitada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo, bueno, vamos a expandir los activos de la Fed todo lo que haga falta. El Congreso de Estados Unidos aprobó un mega paquete fiscal. Lo mismo ocurrió en muchas otras economías, y la realidad es que las bolsas se han recuperado. Hoy no podemos decir que los riesgos de problemas financieros importantes en la economía mundial estén completamente eliminados, pero el riesgo de una crisis financiera que teníamos en marzo de 2020
ha quedado notoriamente y por suerte disipado. Esta es una vista más corta, digamos, de lo que fue el desplome del Standard & Poor's en esos días. Hoy estamos con el Standard & Poor's arriba de los 3.000 puntos, apenas por arriba de los 3.000 puntos. Hoy podríamos decir que estamos ante una caída de las acciones bastante digerible, en definitiva, ¿no? Estamos con valores de acciones parecidos a los inicios del 2019. La performance de las bolsas es distinta de un lugar a otro, pero en definitiva las bolsas desde el piso del 23 de marzo se han recuperado significativamente y las caídas en lo que va del año, digamos, son definitivamente importantes, no son pequeñas en muchas bolsas. La bolsa de Estados Unidos viene comportándose desde hace años mejor que las demás bolsas, pero bueno, me quedo con el punto positivo de que los riesgos de una crisis financiera no están descartados por completo, pero notoriamente se han disipado a partir de esta reacción de los mercados. Y la conversación en el mundo entero es, bueno, pero ¿cómo va a ser esta recesión? ¿Qué tan rápido nos vamos a recuperar? Y entonces aparecen las famosas letras, ¿no? Va a ser una recuperación en forma de V. Una recuperación en forma de V es una caída y una recuperación rápida y enseguida estamos en el nivel de tendencia previo. Va a ser una U, donde la caída demora más en volver a los niveles previos. Va a ser una W con algunas altibajas. Va a ser algo tremendo, como nunca volvemos al nivel de tendencia previo. Hoy la realidad es que las opiniones de analistas están convergiendo bastante a que vamos a tener una recuperación en forma de esa palabra difícil de pronunciar, pero que es como un tilde, que es como el logo de Nike, o una recuperación de esta forma, ¿no? Una caída fuerte, un rebote importante y rápido, pero volver a los niveles de precrisis va a tomar un poco más que el rebote inicial. Probablemente eso es lo que va a ocurrir en el segundo trimestre del año. La economía mundial está con niveles de actividad muy bajos. Razonablemente en el tercer trimestre los niveles de actividad van a ser notoriamente mejores que los del segundo trimestre y notoriamente peores que los previos. Y en los trimestres siguientes probablemente las economías vayan terminando de avanzar en esa recuperación. La economía de China de alguna manera nos sirve como trailer de esta serie, porque China entró primero. China tuvo la caída de su nivel de actividad, la tuvo en el primer trimestre del año, en enero, en febrero, cuando nosotros creíamos que el problema todavía era un problema de China. El gráfico de la izquierda muestra la evolución del nivel de actividad en forma diaria. Es un indicador un poquito chapucero, no podemos tomarlo muy literalmente, pero es un indicador que combina muchos datos de frecuencia diaria, por eso es útil. Este indicador se desplomó y frente a los niveles de 2019, en marzo tenía una brecha de 40%, en febrero, principios de marzo, hoy el indicador tiene una brecha de 15%, es decir, es notoriamente menos grave el nivel de actividad que tenemos en el segundo trimestre del año en China que en el primer trimestre del año. Este indicador es un indicador mucho más sólido, es el llamado PMI industrial de China. Cuando el indicador baja de 50 es que la producción industrial en China baja, en general no anda abajo de 50. Fíjense, esto fue Lehman Brothers y esto es el COVID. El COVID, digamos, tiene una caída más fuerte que Lehman Brothers y una recuperación más rápida que Lehman Brothers, casi que la misma línea, porque es 2 trimestres, un trimestre para abajo y un trimestre para arriba. Asumiendo, digamos, que vamos a ver en general una recuperación rápida del nivel de actividad en la segunda parte del 2020, el COVID va a tener un impacto de entre 5 y 9, 10 puntos del Producto Bruto Interno Anual, según el lugar donde miremos. Yo comenzaba diciendo que la economía mundial va a caer 3 puntos, versus una proyección de que iba a crecer 3 puntos en enero. Eso implica que el efecto acumulativo de este shock es como unos 6 puntos. Esa cuenta para Estados Unidos va a dar 8 puntos, para la eurozona va a dar 9 puntos, para China 5, para Japón 6 puntos. Y en general este es el tipo de cosas que estamos viendo en todos lados, digamos, ¿no? Es muy difícil salirse de estos números. Las proyecciones que maneja el Fondo Monetario Internacional apuntan a que las economías van a recuperarse en un par de trimestres, digamos, de una manera importante. En las emergentes hubo una caída
en el primer trimestre porque fue China. Luego China empezó a recuperar, pero caímos todas las demás emergentes, por eso estamos como 2 trimestres muy abajo, y después empieza una recuperación. Las desarrolladas cayeron todas juntas en el segundo trimestre, van a tener una recuperación. Este es como el punto B del gráfico que les mostraba antes, pero el trayecto hacia los niveles previos de actividad va a tomar algunos trimestres más. En 2020 tenemos a casi todo, este es un gráfico que muestra cada puntito es un país, el PBI de 2020, casi todos muchos países con valores negativos, algunos países crecen tanto que terminan igual acumulando algún valor positivo, pero en 2021 en general el nivel de actividad va a ser más alto en todos lados, digamos. Hay pocos países donde uno piense que después de esta caída transitoria del nivel de actividad, en 2021 terminemos con menos actividad que la que tenemos actualmente. ¿Qué está pasando en nuestra región? Yo decía, en nuestra región tenemos situaciones diferentes, digamos. Argentina venía de un panorama francamente muy complejo de actividad económica. Piensen, miren lo que es la evolución de este indicador mensual de actividad económica. Argentina es el 2011, acá se introduce el cepo. Desde 2011 Argentina está en un escenario de estanflación, estancamiento con inflación más o menos altas. Acá tenemos una primera recesión, una recuperación, otra recesión, una recuperación, otra recesión, y la tendencia de esto es francamente casi nada de crecimiento. Y de 2018 a 2019 Argentina venía en una recesión, producto de sus propios desequilibrios y problemas, y los datos de abril van a dar una caída adicional de la actividad económica de más o menos 10% respecto de este punto, y esto va a dar 20% menos que en abril del año pasado, pero lo que es dramático es que Argentina va a estar en abril en niveles de actividad que son los de 2005 aproximadamente, ¿no? Es decir, para Argentina, un país que llevaba varios años de estancamiento, con una caída importante de la actividad entre 2018 y 2019, esto es un golpe formidable, un elemento formidablemente malo, ¿no? Y esto es un elemento que también hay que contemplar, es que la dureza de la cuarentena que implementó Argentina es muy, muy grande. Argentina implementó una de las cuarentenas más severas del mundo. Si uno la mide con los indicadores de movilidad de Google, que son un indicador impreciso, pero que mide en todos lados lo mismo. Impreciso porque la actividad económica no necesariamente es movimiento de personas, pero digamos, es el mismo indicador en todos lados. Entonces, cuando uno mira eso, encuentra que el momento de menor, cuando uno mira cuánto es la caída máxima de la movilidad, Argentina está entre los países donde la caída máxima de la movilidad fue mayor. Cuando uno mira la caída promedio de la movilidad, Argentina está entre los países donde la movilidad cayó más también. Argentina, en definitiva, implementó una cuarentena sumamente dura, partiendo de una situación económica extraordinariamente frágil, digamos, ¿no? Y ese es como un punto que hay que tener presente en este cuento. Es obvio que para las autoridades de todo el mundo lo más importante es la salud, y la reacción inicial de todos los gobiernos fue: la salud está primero, no importa el costo económico de las medidas de prevención de una propagación de la epidemia al estilo de lo que ocurrió en el norte de Italia o de lo que ocurrió en España. Pero obviamente que las políticas para prevenir la epidemia, digamos, tienen impactos económicos complejos que afectan enormemente el bienestar de la población y que, dependiendo de cuán graves sean, pueden tener efectos también importantes en la salud, digamos, ¿no? Porque la expansión de la pobreza eventualmente tiene luego efectos en la salud. Argentina implementó una cuarentena muy dura y vamos a ver en abril, en mayo, niveles de actividad muy, pero muy bajos en términos históricos. Tanto que si uno la mira, este gráfico es un poquito difícil también, pero nos gusta ilustrarlo. Argentina tiene como mucho currículum de crisis, digamos, ¿no? Y este es un gráfico que muestra la evolución del PBI, siempre, digamos, partiendo desde un nivel, la caída acumulada que tiene en cada recesión, digamos, ¿no? Esta es la caída que tuvo el PBI en Argentina por la crisis de Lehman Brothers. El PBI cayó 10% desde el momento previo a la crisis de Lehman Brothers hasta el peor momento. La recuperación fue bastante fuerte.
Esta línea roja es lo que ocurrió en Argentina entre el 89 y el 90, la actividad económica, había inflación, la hiperinflación, la actividad económica cayó un montón, después se empezó a recuperar. La crisis del 2002 tuvo una agonía larga de unos años por acá, después hubo una caída muy fuerte y después hubo una enorme recuperación. Bueno, esta fase que está Argentina, que empezó en el pico de 2018, implicó una caída del PBI de 5%, un relativo estancamiento, una caída, y sigue, y miren que la caída acumulada que tiene Argentina hoy es comparable, digamos, de hecho es peor que la caída acumulada del PBI en la hiper del 89-90, es peor a la caída acumulada del PBI en la crisis de 2001-2002. Con lo cual, realmente es una contracción muy grande la de la actividad económica en Argentina. Argentina va a tener una caída del PBI de 10%, digamos. Es una caída notoriamente mayor la que probablemente va a tener Argentina este año que la que estuvimos viendo en el gráfico, en la tabla anterior, digamos, que teníamos acá, digamos, ¿no? Es decir, en Argentina la contracción del nivel de actividad va a ser muy, pero muy complicada, producto de una cuarentena dura, pero fundamentalmente de los niveles de partida en que se encontraba Argentina. Ya venía de 2 años de ajuste a la baja de la actividad económica, con un deterioro muy fuerte de las condiciones económicas a fines del año pasado y principio de este año. Y en Brasil también la situación de partida es mala, porque el COVID viene a interrumpir una recuperación mediocre. Digamos. Brasil había tenido una recesión muy profunda desde 2013 a 2016, a principios del 2016. Esta había sido la peor recesión en Brasil en más de 50 años, y la recuperación había sido extraordinariamente leve, digamos, muy leve. Miren Brasil, ¿no? Venía una tendencia de este tipo, y de esta tendencia, miren dónde está, ¿no? Brasil claramente, digamos, antes del COVID tenía un desempeño económico muy malo, la actividad económica está cayendo, en marzo más o menos va a estar en este nivel, que son niveles de hace 10 años atrás. Y probablemente para abril vamos a tener niveles más bajos, con lo cual realmente vamos a ver también una contracción muy fuerte de la actividad en Brasil, mal punto de partida. El PBI va a caer en torno de 7% este año. Argentina, digamos, muy arriba, o mejor dicho, muy abajo en términos de ranking de magnitud de la recesión. Brasil también, ¿no? Una caída de 7% es una caída realmente importante. En Brasil el agravante mayor está en el mal combate a la epidemia, que todos conocemos, digamos, y en este gráfico de la derecha lo que se ve es la cantidad de muertes por millón de habitantes, todos medidos desde el momento en que empezaron a haber muertes significativas, digamos, ¿no? Esto para corregir que en algunos países la epidemia llegó primero que en otros, pero miren que Brasil está en la línea de Perú, en la línea de Ecuador, y todo indica que va a tener casos de una gravedad probablemente comparables a las de Estados Unidos, Italia, España o el Reino Unido. Y eso plantea un conjunto de implicancias de inestabilidad política para Brasil que después comentamos un poco más. Uruguay, en cambio, va a tener efectos probablemente comparables a los que estamos viendo en esa tabla que yo les mostraba de la economía mundial. En Uruguay nosotros pensamos que el PIB va a registrar una trayectoria más o menos de este tipo, quizás un poquito peor, estamos revisando estos números, quizás un poquito peor sobre el tramo final de la proyección, pero una caída fuerte en el segundo trimestre del año. En Uruguay tenemos un problema con las comunicaciones, el consumo de datos crece mucho, las cuentas nacionales tienen una base muy vieja, entonces la expansión del consumo de datos termina impactando indebidamente como expansiones del PBI que no están bien resueltas. Por eso nos gusta quedarnos con ese otro indicador que es PIB sin transporte y comunicaciones, que razonablemente nos va a dar una caída de entre 10 y 15% en el peor momento, digamos. Cuando comparemos el segundo trimestre contra los niveles pre-COVID, vamos a tener una caída entre 10 y 15%. En promedio anual vamos a tener una caída de 5%. Los sectores más afectados van a ser, sin duda, el comercio, restaurantes y hoteles, y bastante más atrás, pero también bastante afectada a la industria manufacturera. Tenemos en Uruguay un conjunto de población vulnerable muy importante, porque entre los trabajadores informales
asalariados y los cuentapropistas sin local de inversión, o los cuentapropistas que tienen pequeños locales, digamos, tenemos más de 500.000 personas. 500.000 personas que están vulnerables a este escenario negativo, que han recibido algún apoyo del gobierno, pero que obviamente la van a estar pasando muy, muy mal en cualquier caso. Entonces, panoramas de actividad económica bastante diferentes en la región. Uruguay va a tener su impacto, una caída del 5% del PBI es una caída importante. Va a venir después de un periodo de relativo estancamiento, pero un periodo de relativo estancamiento que venimos sufriendo desde que terminó el auge de las materias primas en 2015, pero nada comparable a lo que estamos viendo en materia de actividad económica en nuestros dos vecinos. Cuando uno después mira otras condiciones económicas en la región, también panoramas bien diferentes, digamos, ¿no? Argentina está en medio de una enorme crisis fiscal, una crisis fiscal que tiene mucho tiempo, digamos. En el gráfico de la derecha tenemos lo que es el resultado del gobierno nacional en porcentaje del PBI. En los años buenos, post-crisis de la convertibilidad, Argentina mantuvo un superávit primario muy importante. Es una fortaleza notoria, digamos, de Argentina. Argentina crecía fuerte en esos años, capturaba las ventajas del boom de commodities. Luego vino Lehman Brothers, en todo el mundo hubo cierto afloje de la disciplina fiscal con Lehman Brothers, y en todo el mundo hubo poca recuperación de la posición fiscal hacia lo que era pre-Lehman Brothers, pero Argentina, digamos, a partir de 2008, entró en una trayectoria de deterioro fiscal descontrolado, déficits fiscales 2015, 2016, primarios de 4% del PBI, digamos, son absolutamente insostenibles. La deuda pública crece rápidamente. De hecho, Argentina pasó de ser un país de muy baja deuda pública en 2016 a un país donde la deuda pública ya no es baja. La deuda pública total es alta, hay mucha deuda que está en manos de la ANSES, ¿no? Pero que es pública, con lo cual uno diría hoy, en términos netos, Argentina no tiene tanta deuda pública, pero no la tiene porque confiscó las ANSES. Argentina realmente tuvo un proceso de endeudamiento enorme. La primer solución al proceso de endeudamiento enorme en algún momento de por aquí fue confiscar las AFJPs y darle ese dinero a la Administración Nacional de la Seguridad Social, digamos, ¿no? Después de hacer eso, los resultados primarios siguieron deteriorándose. En el último tramo de la administración Macri hubo un esfuerzo importante de ajuste fiscal. El esfuerzo fue a todas luces insuficiente y a todas luces tardío. De hecho, la administración Macri continuó aumentando el gasto público hasta las elecciones de mitad de periodo. Macri entendió que tenía que ganar las elecciones y que no podía hacer un ajuste fiscal antes de las elecciones de mitad de periodo. Eso, digamos, terminó siendo un error fatal para la administración. Los números fiscales venían mejorando y con el COVID se vuelven a deteriorar. Y cuando asumió Fernández, uno podía sospechar que a lo mejor Fernández iba a hacer algún intento de ordenar la situación fiscal. Uno podía tener ese era un escenario que no había que descartarlo. Uno siempre podía ser reticente a creer que eso iba a ocurrir, porque desde el punto de vista de la preferencia ideológica era más fácil pensar que Fernández iba a promover cierto grado de indisciplina fiscal también, pero el COVID trastocó todo, y los números fiscales de Argentina en 2020 son francamente pésimos. 5 puntos de déficit primario es un número enorme, no tiene financiamiento externo, hubo muy mal manejo de toda la estrategia de reestructura de la deuda pública, primero la local y después la de jurisdicción local primero y luego la de jurisdicción extranjera. Y lo que estamos viendo en el último tiempo es que los ingresos primarios están cayendo, es decir, los ingresos del gobierno caen en términos reales y los gastos del gobierno suben en términos reales en magnitudes exóticas, digamos, ¿no? Más 35, menos 20. El déficit fiscal está francamente creciendo a una enorme velocidad. Y eso deriva en una financiación inflacionaria. La única forma de financiar el déficit fiscal en Argentina es con una expansión de la cantidad de dinero. Miren el gráfico de la izquierda, la cantidad de dinero está subiendo 100% contra un año atrás. La inflación por ahora viene bajando porque la economía está en recesión,
viene bajando porque hay controles de precios, pero la inflación, digamos, probablemente Argentina, que venía en un escenario de inflación con picos de 45 y pisos de 20, esta es la historia de Argentina del último tiempo. Este gráfico es corto, empieza en 2016, pero si fuésemos de 2011 hasta 2011, hasta que entró el cepo, desde el cepo para acá, la inflación ha estado entre 20 y 45%, probablemente, digamos, por no decir súper seguro, Argentina va a estar en los próximos años en un escalón inflacionario más arriba, digamos, ¿no? Es decir, los niveles actuales de inflación probablemente son el piso de la inflación en Argentina. El mercado está anticipando ese escenario, las brechas cambiarias se dispararon notoriamente, hoy están en valores comparables a los máximos del periodo de Cristina. El valor de las referencias paralelas en términos reales está en máximos históricos. El gráfico de la derecha muestra el tipo de cambio real, digamos, ¿no? El poder adquisitivo del dólar vis a vis con Estados Unidos a precios de hoy, digamos, ¿no? Para tener una referencia. En la década del 80 se rompió el gráfico, había, no sé, valores todavía más altos, pero digamos, dejando de lado algunos episodios más altos, fíjense que estamos con un dólar paralelo enormemente alto. El gobierno dispuso más medidas para endurecer el cepo cambiario en estos días. Al final va a ser un modelo altamente antiexportador, va a ser un modelo donde el dólar oficial promedialmente esté atrasado y cada tanto tiempo tenga que ser subido, digamos, ¿no? Los economistas en Argentina están discutiendo, bueno, con esta brecha, ¿cuánto va a demorar el gobierno en tener que reconocer un dólar oficial más alto? El gobierno, a pesar del endurecimiento del cepo, está perdiendo reservas, y la verdad es que tiene muy pocas reservas, con lo cual, en algún momento, quizás no muy lejano, el gobierno tenga que sincerar, digamos, que un dólar de 70 pesos es imposible, el dólar oficial tendrá que subir, cuando el dólar oficial suba, los precios terminarán impactando al alza. Con lo cual uno, digamos, si uno mira a Argentina, la verdad que a esta altura uno tendría que decir, Argentina parece atrapada en su propia historia. Un amigo argentino una vez me decía, un amigo argentino que hace muchos años no vive en Argentina, me decía, si uno se va a Argentina por 15 días, cuando vuelve cambió todo. Pero si se va por 30 años, a los 30 años vuelve, está todo igual. Y eso es lo que está pasando dramáticamente en Argentina. Este es un gráfico un poco raro ahí que se llama un diagrama de fase, que básicamente muestra en el eje horizontal el PBI per cápita en un año y en el eje vertical el PBI per cápita en el año anterior. Si un país crece todos los años, este gráfico es una línea aburrida que hace esto así. Todos los años el PIB, digamos, va creciendo y va creciendo un poquito más, digamos, y siempre el valor de este eje es un poquito mayor que el valor de este eje, es una línea extraordinariamente aburrida. Eso lamentablemente no es lo que pasa en Argentina. Miren la historia de Argentina, a ver si el gráfico logrará funcionar. Se me rompió, se quiere vengar de mí. No, ahí tienen. Eso es lo que hizo el PIB en Argentina en los años 70, digamos, ¿no? Como un redondel. Empezó a crecer, después cayó, volvió a subir, pero uno miraba y decía el 80 terminó mejor que el 70, porque los últimos años 80 los últimos años de la década de 70 habían permitido cierto crecimiento. Después vino la crisis de la deuda externa, con lo cual Argentina dio marcha atrás. En el 83 estaba en el mismo lugar que en el año 70. Habían pasado 13 años. La dictadura militar caía en la Argentina, digamos, ¿no? Una performance económica desastrosa, más la derrota en la guerra de las Malvinas, terminó la crisis, terminó la dictadura militar en Argentina, entregó un PBI per cápita igual al del año 70, el gobierno asume Alfonsín, crisis de la deuda externa, retorno a la democracia, más hiperinflación en el 89 y en el 90, Alfonsín se va con un PIB muy por debajo del nivel de PIB per cápita que había tenido cuando asumió, año 90, por debajo de los niveles del año 70. Después viene la convertibilidad, y uno parecía, bueno, la Argentina va camino a una fase de recuperación. La convertibilidad fue la fase más larga de crecimiento económico desde el 70, digamos, ¿no? Fíjense el tramo ese que
que dibujó el gráfico desde aquí hasta aquí, un tramo, 8 años de crecimiento casi con una pequeña recesión por el tequila. Parecía que las cosas cambiaban por primera vez. Viene la caída de la convertibilidad. Argentina, digamos, en el 2002 tiene un PIB per cápita menor al de los años 70. Después viene el boom de commodities, el periodo de crecimiento más largo de la economía argentina. Al fin Argentina sale de su estancamiento permanente, una recesión fuerte con Lehman Brothers, pero una recuperación súper rápido, como le pasó a todas las economías emergentes. Y en 2011 viene el cepo, porque el boom de commodities seguía, digamos, en 2012, 2013, viene el cepo, después del cepo viene el fracaso de Macri, y el PIB termina en 2019, digamos, bastante más atrás, digamos, ¿no? Y ahora va a venir el COVID, que es el COVID más todo el desorden fiscal que estamos viendo en Argentina, y el PIB per cápita de Argentina va a estar comparable a los que había a fines de la convertibilidad, hace 20 años atrás. Realmente, un escenario, el de Argentina, realmente muy, pero muy desalentador. Y si uno mira la inflación, es algo parecido. Este es un gráfico que tomé de hace unos días de un colega argentino, que es Esteban Domecq. Hizo un gráfico sumamente largo, el PBI desde la inflación desde 1800. La inflación, digamos, en el siglo XIX era rara. Había algunos momentos de inflación, pero los momentos de inflación eran relativamente transitorios. Y fíjense lo que pasó a partir de 1935 en adelante. La inflación empezó a subir. Cuando en los años 90 la inflación en Argentina era cero, todos tendíamos a creer que la inflación había quedado atrás, que Argentina finalmente había logrado dominar la inflación, y hoy estamos con inflaciones de 50% y con una perspectiva de que la inflación en los próximos años eventualmente esté arriba de 50% anual. De 50% anual. Con lo cual, claramente el panorama de Argentina es muy, muy mal. Brasil, la situación es distinta, porque uno encuentra problemas políticos notorios, digamos, ¿no? El pésimo manejo que ha hecho Bolsonaro del COVID está haciendo que Bolsonaro esté cada vez con menos apoyos políticos en el gobierno. Eso tiene una implicancia fundamental, que es que su agenda de reformas, que esencialmente es una agenda que impulsa al ministro de Economía Guedes, puede quedar por el camino el día que el sistema político decida sacar a Bolsonaro del gobierno, cosa que puede terminar ocurriendo si la crisis sanitaria continúa en ascenso, que también puede continuar, que puede ocurrir si la economía tiene un desempeño muy, muy malo, como probablemente termine ocurriendo, digamos, ¿no? Pero por otro lado, el manejo de la inflación en Brasil es extraordinariamente bueno. Brasil, después de Brasil le ganó a la inflación con el Plan Real. En el año 94 Brasil implementó el Plan Real bajó la inflación, el Plan Real de alguna manera terminó con una devaluación enorme en el 99, pero después de esa devaluación la inflación bajó, y Brasil, digamos, hoy tiene una inflación de 2% anual. Miren el contraste con Argentina, ¿no? Los dos implementaron un plan antiinflacionario en los 90 atado al dólar para bajar la inflación. Los dos terminaron en el 99, 2002 con una devaluación fuerte, pero la inflación en Brasil siguió bajando después de una suba pequeña, de una suba transitoria. El Banco Central tiene una enorme credibilidad, está bajando las tasas de interés, y las tasas de interés en Brasil hoy son las mínimas en muchas décadas. Y un escenario de recesión, salida de capitales muy fuerte de Brasil, porque hay mucho temor por la inestabilidad política, por la crisis sanitaria, por la recesión, y un Banco Central bajando las tasas de interés para controlar el efecto recesivo ha hecho que el dólar en Brasil subiera mucho. En la última semana bajó 10% el dólar, lo cual es un montón, pero miren cómo en términos reales estamos con un dólar sumamente altos en Brasil, de los más altos de los últimos 50 años. Y Uruguay, digamos, con sus propios desafíos, digamos, pero notoriamente un Uruguay que tiene una enorme solidez institucional, una enorme estabilidad política, con algunas dificultades en el frente macroeconómico que lucen
razonablemente manejables, que no son para nada poco importantes, pero cuando uno mira la región, ¿no? Y uno dice, bueno, pero Argentina es un verdadero caos. Brasil, digamos, tiene una fortaleza en la inflación que no tiene Uruguay. Brasil tiene problemas fiscales como los tiene Uruguay, pero tiene una institucionalidad política mucho peor que la que tiene Uruguay. Uruguay tiene sus problemas, estamos con bajos niveles de competitividad. Este gráfico muestra la evolución del tipo de cambio real frente a Estados Unidos y Europa, nuestra competitividad frente a Estados Unidos y Europa. Estamos muy bajos de competitividad frente a Europa, estamos bajos de competitividad frente a Estados Unidos. El dólar en Uruguay está por debajo de la media histórica. Cuando uno hace esta misma cuenta y nota que el dólar en Uruguay está 13% abajo de su media histórica en términos de poder adquisitivo contra Estados Unidos, uno va al resto del mundo y en el resto del mundo el dólar está por arriba de la media histórica. Es decir, tenemos un Uruguay caro en dólares en un mundo que se abarató en dólares. Y acá tenemos un problema de competitividad. Y lo tenemos con Europa, lo tenemos con Estados Unidos. Definitivamente lo tenemos con nuestros vecinos. Por suerte dependemos menos de Argentina hoy que en el pasado. Ya no le vendemos prácticamente bien. En las exportaciones de Uruguay a Argentina en 2019 fueron 300 millones de dólares, una cifra francamente insignificante desde el punto de vista macroeconómico, aunque para algunas empresas el mercado argentino puede ser relevante. El dólar blue no es la referencia evidente para el turismo, porque los turistas en realidad pagan el oficial más un 30% si pagan con tarjeta, pero el dólar oficial va a terminar subiendo en Argentina, con lo cual estamos con muy malos niveles de competitividad frente a Argentina. Lo mismo nos pasa frente a Brasil, estamos con niveles de competitividad tan malos como los que tuvimos a la salida del Plan Real, tan malos como los que habíamos tenido en 2015. Y Brasil es un mercado muy relevante para Uruguay. A veces nos parece que no lo es tanto, pero en Brasil es un competidor de la industria nacional del mercado uruguayo. Es un mercado de destino de muchas exportaciones de Uruguay. Es un mercado que nos trae turistas. Obviamente que el turismo es mucho más de Argentina que de Brasil, pero nos trae turistas. Pero más importante que eso, es un gran competidor en los mercados de alimentos en el mundo. Brasil es un gran exportador de soja, es un gran exportador de carne, es un exportador de lácteos, y tener un Brasil así de barato tiene impactos negativos en los sectores exportadores. En industrias frigoríficas claramente los está teniendo. Hay un montón de cortes con los cuales Brasil no compite porque nuestra calidad es mejor que la de Brasil. Pero en cada vez que la industria frigorífica faena un animal, cada animal es literalmente trozado en 1000 pedazos, y hay muchos cortes que van a mercados que no distinguen calidad, y ahí distinguen precio, y en esos precios Brasil gana, y eso obliga a tener menos precio de exportación también para Uruguay. Y también estamos relativamente mal de competitividad con países como Australia y Nueva Zelanda, a los cuales ni les compramos ni les vendemos nada, pero son competidores en los mercados de materias primas. Con lo cual, acá Uruguay tiene un desafío, estamos caros en dólares. Obviamente que tenemos una inflación alta, gran diferencia con Brasil, que tiene una inflación baja, gran diferencia con Argentina, que tiene una inflación indomable. Ni indomable ni baja, pero es una limitante. La inflación que tenemos es una limitante para que el dólar pueda subir más rápido y que podamos corregir la competitividad. Nosotros pensamos que la inflación desde los valores actuales va a bajar un poco, porque ha habido factores transitorios en este empuje inflacionario, pero tener una inflación en torno de 9-10% sin duda es una limitante. Y tenemos un tercer desequilibrio, tenemos un desequilibrio de competitividad, tenemos un desequilibrio fiscal, que ahora me voy a referir, tenemos un desequilibrio. La contracara de la falta de competitividad también es que tenemos salarios altos en relación a la productividad del trabajo. No en relación al costo de vida, porque eso es una valoración mucho más subjetiva. Es evidente que en Uruguay hay muchas personas que viven con ingresos muy bajos, con lo cual uno no, digamos, cuando dice que los salarios son altos, tiene que ser extremadamente cuidadoso. Lo que estamos diciendo es que los salarios son altos en relación a la productividad media del trabajo. Eso implica que las empresas están siendo reticentes a contratar. Este es el resultado de la encuesta de expectativas empresariales que hacemos desde 2010 y que muestran actualmente que un 40% de las empresas piensa tener menos gente dentro de un año. No es que piensen tener menos gente contratada que en abril de 2020, que es un momento especial,
pero la señal de que las empresas quieren tener menos trabajadores es una señal fuerte y persistente, que en definitiva tiene una explicación, que es que la participación de la masa salarial en el PIB está en valores altos, digamos. Es decir, el salario ha subido más rápido que la productividad. El salario subió más rápido que la productividad, la masa salarial sube en relación al PIB. En la ecuación de las empresas, el costo salarial luce alto en relación a las ventas, hay que bajarlo. Y bueno, si la economía no crece, no se puede mejorar la productividad, no es tan fácil mejorar la productividad, o mejor dicho, la productividad se mejora bajando el empleo. Si no puedo vender más para mejorar la productividad, tengo que bajar el empleo, y Uruguay está atrapado hace 3 o 4 años en ese lugar. Y tenemos un problema fiscal, porque veníamos con un déficit fiscal alto, y el déficit fiscal este año se nos va a ir a 7 u 8 puntos del PBI, la deuda pública va a subir a niveles importantes, se va a acercar a 80 puntos del PBI. Los plazos que Uruguay tiene para corregir ese desequilibrio se van a ir acortando. Con esto quiero terminar. A ver, nuestro escenario base, no quiero ser demasiado dramático, digamos, la perspectiva de Uruguay en particular, me parece que es una perspectiva cargada de desafíos, pero que no tenemos que pensar que es necesariamente catastrófica, tampoco es necesariamente brillante, digamos, ¿no? Uruguay tiene desafíos por delante. Nosotros creemos que hoy estamos viendo una recesión muy profunda en Uruguay, pero que tenemos que pensar en una recuperación relativamente rápida del nivel de actividad, y subrayo lo de nivel de actividad, que se basa en 2 premisas. Una premisa es como sanitaria, que en el mundo y en nuestro país la epidemia se mantiene bajo control una vez que la economía ingrese en esta nueva normalidad. Por supuesto, sí, que a medida que tratemos de volver a la nueva normalidad, la epidemia se descontrola de nuevo, vamos a tener que tener periodos de encierro más importantes, y la confianza del consumidor se va a ver deteriorada, y la actividad económica tendría recaídas importantes. Pero si asumimos, que es lo que realmente es lo que hoy parece más probable, que podemos mantener la epidemia bajo control con medidas de prevención razonablemente fáciles de sostener, el nivel de actividad económica debería recomponerse. La segunda premisa clave es que no tengamos un deterioro mayor de las condiciones financieras, ni a nivel global, ni a nivel local. A nivel global podríamos tener un deterioro de las condiciones financieras, porque una recesión de este porte empieza a generar problemas. Estamos viendo hoy, en estas semanas, empresas que en Estados Unidos están presentándose a procesos concursales. Bueno, tenemos que ver que estas situaciones no sean demasiado generalizadas, probablemente no lo van a hacer, porque la respuesta de la política económica ha sido muy, muy contundente en las economías desarrolladas. La misma duda o la misma precaución tenemos que tener a nivel local. Tenemos que ver qué tanto se afecta nuestra cadena de pagos, y qué tanto funcionan las medidas que el gobierno ha tomado para promover el crédito y evitar un quiebre en la cadena de pagos. Pensamos que vamos a tener una recuperación del nivel de actividad relativamente rápido. Sabemos que igual es un pronóstico que tiene incertidumbre, pero nos parece que eso es lo que vamos a ver, que el nivel de actividad sobre fines de este año no va a ser mucho menor, o no debería ser mucho menor que el que había antes del COVID. Para Uruguay, Uruguay llega a esta recesión con restricciones fiscales importantes. Hay mucha discusión de si el gobierno debió tomar más medidas o no. Si uno se olvida de la restricción de financiamiento, el gobierno debió tomar más medidas, pero la verdad es que tener un déficit fiscal de 8 puntos del PBI ya supone un panorama de desafíos en términos de financiamiento, ¿no? El gobierno tiene que lograr financiar 7, 8 puntos de déficit fiscal este año, más la renovación de la deuda que vence. Con lo cual, tenemos ahí un elemento importante a prestarle atención. El otro elemento que para Uruguay es singularmente importante, y que no es el COVID en sí mismo o solo el COVID, es que la verdad es que estamos en un barrio complicadísimo, digamos, ¿no? El COVID vino a terminar de complicar un barrio que tenía problemas. Tenemos un panorama de actividad económica, de actividad turística en 2021, francamente muy incierto, pero malo, ¿no? Primero, que todavía no sabemos qué tan abiertas van a estar las fronteras para el próximo verano. De hecho, si uno piensa que en 2020
tuvimos la suerte de que el COVID llegó después de enero, digamos, ¿no? Es decir, llegó después que habíamos tenido una buena cantidad de turistas. Realmente lo duro del COVID llegó en marzo, pero la perspectiva de actividad turística para los primeros meses del año que viene lucen muy inciertas del lado de la epidemia. Si pensamos en Brasil, es bastante desordenado todo lo que estamos viendo en Brasil. En Argentina la epidemia podría funcionar, podría comportarse mejor, pero con la caída del PBI y la devaluación que tuvieron, en cualquier caso parece que el 2021 va a ser un año duro para el turismo uruguayo. La política económica venía enfrentando dilemas. Estos desequilibrios macroeconómicos que yo mencionaba permanecían en el tiempo porque corregirlos es doloroso. Corregir un déficit fiscal impacta en la actividad económica, corregir la competitividad impacta en la inflación, proteger el empleo impacta en el salario, proteger la competitividad afecta al salario real. El gobierno saliente, digamos, trató de evitar por todos los medios las medidas de ajuste, digamos, ¿no? Si postergó los ajustes macro todo lo que pudo. Lo que viene a hacer el COVID es que nos viene a cortar los tiempos disponibles para corregir los desequilibrios. Y yo creo que ahí ese es un punto importante, porque el gobierno que asumió, el gobierno de la calle Pou, venía con una agenda gradualista, venía con una agenda que de alguna manera decía, voy a hacer un ajuste fiscal, eso está claro que tengo que hacer un ajuste fiscal, pero lo voy a hacer sin subir los impuestos, bajando el gasto, me va a tomar 2 o 3 años. Tenemos un problema de competitividad, pero en los hechos la estrategia era corregirlo gradualmente, porque no había ninguna agenda de devaluar mucho, porque había que cuidar la inflación, y había una confianza de que el ajuste fiscal de a poquito iba a ayudar a que la competitividad mejorara. Y había un dilema entre el empleo y el salario, y la idea era no innovar mucho y tratar de que el salario real no cayera, lo cual también era una estrategia gradualista de resolver el problema de desajuste entre el salario y la productividad. Ese enfoque gradualista se vuelve inviable. Después del COVID, los plazos para corregir los desequilibrios se están acortando. Hay señales de que en algunas líneas el gobierno se muestra más inclinado a corregir, digamos, tendremos que ver qué pasa con la ronda de negociación salarial. También desde el PIT-CNT parece haber señales de que a final de cuentas es más importante preservar el empleo que evitar caprichosamente un ajuste transitorio a la baja del salario real. Uruguay, a nuestro juicio, precisa un dólar más alto, precisa moderar los salarios nominales, aunque eso implique una caída moderada del salario real, pero precisa moderar los salarios nominales, porque lo contrario no va a tener un dólar más alto. Y el próximo gobierno, digamos, va a tener que mostrar para 2021 una estrategia de ajuste fiscal creíble, que no puede ser demasiado gradualista y que tiene que ser de una magnitud importante, del orden de 3 puntos del PBI. Por eso, de alguna manera, mi énfasis cuando empecé en esta última diapositiva, mi énfasis en decir el nivel de actividad se va a recuperar relativamente rápido, pero todavía tenemos un desafío de a qué tasas vamos a crecer en los próximos años. Uruguay venía desde 2014 creciendo a tasas mínimas, 1% anual, una tasa absolutamente insatisfactoria, digamos, con una economía que no crezca 3%, 4% anual de un modo sistemático. Uruguay no va a crear empleos de manera importante, no va a reducir la pobreza, no va a reducir la desigualdad, no va a mejorar de un modo sistemático el bienestar. Y ya veníamos con una economía creciendo pero muy poco, y tenemos una cantidad de deberes hacia 2021, de ajustes de esos desequilibrios macroeconómicos, déficit fiscal, inflación, competitividad, salario versus productividad, y precisamos una agenda de reformas estructurales potente, digamos. Por lo tanto, digamos, sí, nos parece que el nivel de actividad lo vamos a recuperar relativamente rápido, pero para volver a crecer a un ritmo satisfactorio tenemos mucho por delante. Con eso termino la presentación y seguro hay algunas preguntas. Dejo a Federica y Ignacio que me las trasladen. Pablo, bueno, te voy haciendo algunas de las preguntas. Algunas creo que las contestaste en este último resumen que hiciste. Una de las que llegaba es, bueno, tomando en cuenta la cantidad de dólares que ha emitido Estados Unidos y que en muchos lugares se habla que el dólar se debilitaría, ¿cómo le va a jugar a Uruguay
en función de que vos recién planteabas que Uruguay necesita todavía un dólar aún más alto? Bueno, que el dólar se debilite en el mundo, en realidad es bueno para Uruguay, porque lo que terminaría ocurriendo es que las otras monedas del mundo se apreciarían. Vis a vis con Estados Unidos, capaz que no recuperamos competitividad, pero el problema de Uruguay no es la competitividad con Estados Unidos. El problema de Uruguay es sus costos en dólares versus los costos en dólares del mundo. Si el dólar se debilitara en en los próximos 2 años, digamos, en el mundo, eso nos aliviaría el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Porque el resto del mundo se encarecería, digamos, ¿no? Eso nos vendría bien. Tengo 2 peros igual. Un pero es que la magnitud del desajuste de competitividad de Uruguay es bastante grande. Por supuesto que es mejor que el dólar se aprecie, que se debilite en el mundo y que las monedas de todos los países se aprecien, es bueno para Uruguay, pero creo que no hay ningún escenario realista en el cual Uruguay se salve, digamos, de tener que hacer su parte de los deberes. Y lo otro es que me parece, obviamente en esta semana que pasó, la apreciación de las emergentes fue muy, muy importante, pero la semana anterior, las 2 semanas anteriores eran increíbles, ¿no? Brasil había llegado a 5.80 el dólar, ¿no? Una cosa horrorosa. Me parece que tenemos que distinguir entre el valor del dólar frente a otras monedas, frente a otras divisas fuertes, como el euro, el yen, el franco suizo, Y las donde relevantes. claramente uno podría decir la política monetaria de Estados Unidos está siendo más expansiva, por lo tanto el dólar se tendría que debilitar frente al euro, frente al yen, frente al franco suizo, y otro cuento son las emergentes, porque las emergentes están siendo particularmente golpeadas por este tipo de fenómeno, ¿no? La crisis de Lehman Brothers fue una crisis donde el epicentro estuvo en las desarrolladas, y las emergentes sufrimos los sacudones, pero al final salimos creciendo a tasas bastante altas igual. Y los desarrollados salieron de la crisis creciendo más lento que antes. Esta es una crisis que tiene más para pegarnos a la tasa de crecimiento tendencial de las emergentes, porque tenemos peores sistemas de salud, porque tenemos menos fortalezas financieras, porque tenemos menos... A ver, Estados Unidos va a salir con tasas de interés más bajas. Es decir, está aumentando el gasto público, está generando un déficit fiscal de más de 10 puntos del PBI y nos va a empapelar de dólares y todos vamos a estar contentos diciendo qué seguro es esta Treasury a 0,6%. Digamos, Uruguay no va, digamos, no tiene eso. Es verdad que vamos a tener algo bueno, que es que esta crisis nos va a dejar un escalón más abajo de tasas de interés. La tasa libre de riesgo va a ser más barata. Eso va a ser una oportunidad para las emergentes que estén bien. Pero en el promedio de las emergentes, esto es una noticia, digamos, negativa en el corto plazo como todo el mundo, pero me parece que es más negativa en general. Entonces, no me imagino que veamos un debilitamiento del dólar demasiado generalizado. Sí me imagino una corrección respecto de la sobrereacción que vimos en estos momentos, ¿no? En estos últimos 2 meses. Pablo, te hago 2 preguntas. Fede, le hago esta y ya. Dale vos. Soy yo. Justo es un cliente gran empresario y me dice, ¿qué sectores en Uruguay te parece que son los motores que nos van a llevar de nuevo a la senda del crecimiento? O sea, si vos tuvieras que apostar por 1 o 2 sectores que vos decís van a liderar, ¿cuáles te gustan? Yo creo que no hay algo así como el sector que empuje la economía. Okay. Obviamente que, a ver, lo primero que tiene que hacer Uruguay es corregir sus desequilibrios macroeconómicos. Y esos desequilibrios son macroeconómicos, es decir, no refieren a un sector. Lo segundo que tiene que hacer son reformas estructurales. Y las reformas estructurales sí atañen a los sectores. Pero esencialmente lo que sí yo podría decir es, si Uruguay corrige la competitividad, los sectores agroexportadores van a ser un factor dinámico. Pero no van a ser el único factor dinámico. Uruguay es un enorme exportador de servicios globales. Si Uruguay baja su tipo de cambio, sube su tipo de cambio y baja sus costos en dólares, los servicios globales de exportación también van a ser un motor. Y probablemente, si uno lo mira en 10 años para adelante, van a ser un motor no menos importante que los agronegocios. Me cuesta pensar, por ejemplo, que veamos una expansión muy, muy grande de la producción agropecuaria. Sí me parece que la producción agropecuaria va a aumentar y va a crecer más,
con equilibrios macroeconómicos resueltos. Pero me parece que hay otros sectores importantes. El turismo es muy importante. Te hago una pregunta, Pablo, ahí, y engancho con eso. Nos preguntan tomando en cuenta el peso que tiene el turismo en la economía uruguaya y que seguramente los uruguayos tampoco van a viajar mucho en los próximos 12 meses, ¿cuánto se espera que pueda compensar con turismo interno? Lo que pasa, me encanta esa pregunta, porque y a veces los ministros de turno, cuando la temporada turística exportadora no anda muy bien, celebra que los uruguayos van a la paloma, digamos. Lo que pasa es que si nosotros pensamos macroeconómicamente, digamos, Uruguay es un país exportador de turismo. A ver, el peor escenario, un año entero con las fronteras cerradas, no va a pasar eso, ¿no? Pero un año entero con las fronteras cerradas, vamos a tener balance de turismo cero. Entonces alguien va a decir, no, pero los uruguayos ahora no gastan afuera. Sí, pero Uruguay históricamente tiene un superávit de 2 puntos del PBI de turismo. Genera 2 puntos de superávit. Con las fronteras cerradas, solo podemos tener 0. Es decir, de 2 a 0 es un desastre de mal. Entonces, obviamente que si yo tengo un hotelito en La Paloma, me da lo mismo si el que va al hotelito es uruguayo o argentino. Entonces, es importante la perspectiva de turismo interno, pero esa es importante desde el punto de vista micro, del sector turístico. Desde el punto de vista macro es un sector exportador. Es como que dijéramos, no estamos exportando carne, pero comemos más carne los uruguayos. A nadie se le ocurre decir que la caída de las exportaciones de carne se puede compensar bien comiendo más carne los uruguayos, digamos, ¿no? Digamos, hay sectores que son intrínsecamente exportadores, digamos, les va bien cuando exportan. El turismo es un sector que le va bien cuando va a exportar. Y el país como conjunto, cuando uno piensa en todas las interrelaciones de la actividad económica entre los sectores, porque eso, y la otra cosa, eso de que hay un sector que empuja, pero en realidad hay una enorme interacción de todos los sectores. Un país pequeño, con un mercado interno pequeño, precisa el dinamismo exportador. El mundo es mucho más grande que el mercado doméstico. Entonces, al final, precisamos de la actividad turística. Bueno, 2021 va a ser un mal año de actividad turística, probablemente el 2022 va a ser muchísimo mejor. Pero volviendo a lo que me preguntaba Federica, yo diría, si corregimos los ciclos macroeconómicos, los agronegocios van a ser un motor importante de la economía, pero también van a ser los servicios globales de exportación, también va a ser el sector agroforestal, digamos, ¿no? Que también está dentro de agronegocios, pero en sí mismo creo que es como una palanca sumamente importante para Uruguay. Me preguntan acá si el retail lo incluís entre esos sectores. El retail, digamos, es consumo interno, digamos. El punto que hay una consideración macro, no micro, que es Uruguay hoy, en los últimos años, antes del COVID, de 2015 para acá, estaba prácticamente estancado, crecía 1%. ¿Cómo era el equilibrio que tenía Uruguay antes del COVID? Era un equilibrio donde uno decía, Uruguay está caro en dólares, la rentabilidad de las empresas bajó, porque el salario subió más rápido que la productividad. Entonces, si soy exportador, tengo baja rentabilidad porque tengo un dólar barato, pero si no soy exportador, tengo baja rentabilidad porque el salario subió más rápido que la productividad. Conclusión de eso, invierto poco, ¿sí? Pero el nivel de consumo interno era alto, digamos, porque nunca cayó el consumo subió todo el auge de los commodities. Después lo que hizo empezó a estabilizarse. Nos quedamos con un consumo alto, con una inversión privada bajísima, la menor de los últimos 15, 20 años, sin crecer, consumiendo bien, pero sin crecer. Ese era nuestro equilibrio, digamos. Y destruyendo empleos, no muchos, pero destruyendo empleos. Era un mal equilibrio en el largo plazo, pero no estaba tan mal. Y como no estaba tan mal, no había razón para salir tomándose remedios amargos, digamos, ¿no? Esa me parece que era un poco ¿por qué no corregimos la competitividad? Y porque estamos más o menos bien así. Tenemos un buen nivel de salario real, el empleo es relativamente alto, porque más allá que hemos perdido 50.000, habíamos creado 300.000 empleos, ¿no? Entonces, era como un equilibrio donde la estábamos pasando más o menos bien, sabiendo que no íbamos a crecer. El COVID nos cambió todo ese panorama, digamos, ¿no? Y hoy tenemos un montón de personas que no están trabajando. La gran mayoría de ellas van a volver a trabajar. Pero probablemente si no corregimos los desequilibrios macroeconómicos podamos tener 40 o 50.000 personas que no van a volver a trabajar. Porque las empresas van a tratar de ganar 2 o 3 puntos más de productividad
y 2 o 3 puntos más de productividad, son 40 o 50.000 personas menos en el mercado de trabajo. Entonces me parece que, por eso digo, se acortan los tiempos de corregir los desequilibrios macros después que uno tiene un shock de esta entidad, donde pone a un montón de gente fuera de los puestos de trabajo, donde aumenta la deuda pública en 10 puntos del PBI en un solo año, y donde encima el mundo se abarató en dólares. Clarísimo, y siempre hacemos alusión a las condiciones preexistentes con las que una economía entró en la pandemia, ¿no? Te hago una pregunta. Entró con condiciones feas, con una excelente institucionalidad, que yo creo que es una excelente institucionalidad política, pero también de su sistema de salud, digamos, tenía un ministerio como el MIDES, que seguramente hay un montón de cosas para revisar, muchísimas para revisar, pero había cómo actuar rápidamente a partir de las instituciones que teníamos, con un sistema de salud que seguramente tiene ineficiencias y exceso de gastos que hay que corregir, pero con cobertura universal. Pensemos que en Estados Unidos hay gente que no se hace el test del COVID porque no puede pagarlo. Estados Unidos es un país extraordinariamente rico y tiene mucho menos. Uruguay tiene cobertura 100% del sistema de salud. Estados Unidos tiene un montón de gente que no tiene cobertura del sistema de salud. Fundamentos macroeconómicos malos, fundamentos institucionales muy buenos. Bien. Te hago una pregunta que me parece muy interesante, y es ¿por qué Uruguay, para ti, por qué consideras que Uruguay es triple B para Standard & Poor's y Moody's, con un déficit del 5% subiendo y la deuda arriba de determinados parámetros, 70%, etcétera? O sea... ¿Respuesta corta? Ni idea. Vamos a elaborar un poco más. Yo creo que las agencias, unas más que otras, pero todas valoran mucho la institucionalidad del Uruguay. Y yo creo que en eso tienen razón, digamos. A ver, al final, en el otro extremo, Argentina entró en default. Argentina en 2000, yo no me canso de decir que defaultear la deuda pública no es un pecado irreversible, digamos, ¿no? Argentina defaulteó en el 2001 y en 2007 pagaba el mismo riesgo país que Uruguay. A ver, los dos defaulteamos, pero Uruguay defaulteó la deuda en 2003 como un caballero, digamos, ¿no? Digamos, fue al canje estando al día con la deuda, fue al canje, digamos, reconoció el problema, anunció que tenía un problema y en 4 meses lo tenía resuelto el problema, no ofreció quitas, digamos, se portó excepcionalmente bien. Los acreedores pensaban que se iba a portar peor de lo que se portó. En las rondas de inversores, los inversores preguntaban cuánto iba a ser el haircut. Y el gobierno decía, no va a haber haircut. ¿Cómo que no va a haber haircut? Digamos, ustedes deberían hacer haircut. No vamos a hacer haircut. Uruguay se portó formidablemente bien. Argentina celebró en 2001 default, lo estuvo hasta el año 2005 sin ninguna oferta. En 2005 hizo una oferta con 25% de quita de valor nominal, más la reducción de intereses, con un holdout del 30% más o menos. En 2007 pagaba la misma tasa de riesgo país que Uruguay. Para mí eso muestra 2 cosas. Uno es que el mercado se olvida rápido, porque la carne es débil al final. Y si alguien reduce su deuda violentamente, siempre viene otro que dice, pero si este ya no debe nada, ¿cómo no le voy a prestar? Este me tiene que pagar, ya no me debe nada. Y ese razonamiento al final es equivocado, porque cuando un país tiene una muy mala institucionalidad, pueden pasar cosas que solo en Argentina podrían ocurrir. Que en 2007, capaz que hay algunos argentinos en la... De hecho hay argentinos, tengo por las dudas. Pero se reconocen en general en su condición. Les pido disculpas, pero en 2007 Argentina empezó a mentir con la inflación innecesariamente, la jerga del tenis como un error no forzado, porque sí empezó, digamos, Argentina tenía un poquito de inflación. Lo que tenía que hacer era dejar que el dólar cayera como caía en todos lados, pero el dólar alto se había vuelto un leitmotiv de la política, y en lugar de dejar que el dólar bajara de 4, la inflación empezó a subir, y en vez de decir, che, el dólar tiene que bajar, empezamos a mentir con la inflación. 2007 empezaron a defaultear una deuda que era chiquitita así, y en un mundo donde todo el mundo creía que Argentina finalmente era un buen deudor, con 30% de holdouts, digamos, ¿no? Entonces, cuando la institucionalidad es mala, pasa que Argentina te miente en el 2007, pasa que te pone un cepo en el 2011, otra cosa que, ¿por qué pusieron un cepo? Cambiaron en el 2011 si no había escasez de dólares. Pasa que te manejan la deuda
el canje de la deuda como te lo están manejando ahora. Entonces, no está mal cuando las agencias calificadoras dicen la institucionalidad, porque al final es como ponderar que los problemas podrán venir, pero se van a resolver de una forma cuerda. Sí, que honrás los Entonces, contratos, o sea, seguridad institucional. Uruguay incumplió los contratos. Lo que pasa es que en general los incumplió de la mejor manera posible. A ver, el Banco República no pagó sus depósitos en fecha. Los reprogramó, pero les pagó un interés y los devolvió. Y cuando el Banco República empezó a devolver los depósitos que estaban reprogramados y pagaban 6% anual, los clientes decían, no, yo quiero mantener el depósito al 6% anual. Había sido bien tratados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que las agencias valoran mucho eso. Después, si la pregunta era si me parece que la están sobrevalorando o no, y yo creo que la están sobrevalorando un poco, ¿no? Yo creo que los fundamentos duros de dónde están los números fiscales de Uruguay, dónde está el espacio de Uruguay para reducir el déficit fiscal, es un espacio con desafíos, ¿no? Pero bueno, mejor para Uruguay que nos den crédito, digamos, ¿no? Lo otro que les pasa es que el mercado nos quiere mucho. Y para las agencias también es difícil maltratar a un país chiquito que tiene una excelente institucionalidad si el mercado nos trata mejor que lo que dirían sus números. Y creo que eso también está pasando. Gracias, Pablo, te hago una pregunta cortita que es la última. Yo no sé si será esto el efecto Susana Jiménez. Dice, ¿cree que esta situación puede hacer que argentinos vengan a vivir Uruguay e invertir? A vivir, sí, seguro. Es un fenómeno estructural que en realidad no tiene que ver con la inestabilidad en Argentina, pero me parece que es un fenómeno medio mundial. Hay un fenómeno mundial que es que los veteranos se cambian de país para vivir, que debe tener mucho que ver con que estamos acostumbrados a movernos, es decir, lo que nos movemos en el mundo hoy no tiene punto de comparación con lo que pasaba hace 30 años, entonces la gente se mueve tanto que cambiarse de país para vivir no es tan loco. En los segmentos socioeconómicos altos también se mueven los hijos, con lo cual la noción de que me tengo que quedar en tal lugar porque ahí están mis hijos y mis nietos, para muchas familias ya no es tan así. Entonces, hay un fenómeno medio global de que los veteranos de alto poder adquisitivo se mudan a lugares mejores. Además de eso, Argentina se vuelve un lugar difícil, digamos, y hay gente que lo entiende de ese modo. Me parece que desde el punto de vista demográfico va a ser un fenómeno importante al cabo de un periodo largo, pero no importante en el corto plazo. Después está la otra cuestión, es si fiscalmente es un tema relevante, como cuántos argentinos van a traer su dinero y pedir la residencia fiscal de Uruguay. La verdad que me parece que el problema no está en lo difícil o fácil que sea obtener la residencia fiscal de Uruguay, que tiene que ser relativamente fácil, pero me parece un poco loco que trascienda que parte de la agenda del gobierno uruguayo es facilitar la residencia fiscal de los argentinos. Yo creo que lo haría en silencio, digamos, ¿no? No quiero que eso se sepa, pero la dificultad al final es que los argentinos puedan dejar de tener residencia fiscal en Argentina. De verdad, ese es el tema de fondo y no lo que haga Uruguay, entre que si tengo que tener 500.000 o $250.000 invertidos o 1 millón, todo lo mismo, digamos, para las personas de alto patrimonio, cualquiera de esas cifras no sería un impedimento. Y el otro punto que más es de corto plazo, creo que en los próximos 3 años, 4 años, podemos tener unas cuantas inversiones de argentinos, aunque no vengan a vivir, que digan, quiero invertir más en Uruguay, porque vis a vis quiero tener un poco menos de riesgo en Argentina y un poco más de riesgo en Uruguay. Lo único que va a frenar eso es que los activos en Uruguay hoy son caros en relación a los activos en Argentina. Entonces, Uruguay, vuelvo al tema de precisa corregir sus desequilibrios macroeconómicos para capturar eso, y precisa hacer reformas estructurales. Esa es la otra parte. Precisa tener una economía más abierta al mundo, precisa tener más eficiencia en los sectores no transables de la economía, eficiencia en la salud, eficiencia en los puertos, en los sistemas de transporte, en los combustibles, en la electricidad. Precisamos, digamos, en el sistema financiero, precisamos tener eficiencia en los sectores no transables de la economía, porque esa ineficiencia en los sectores no transables de la economía hace 2 cosas. Hace que la economía sea más improductiva y, en definitiva, en promedio ganemos menos, y también es una mochila pesada para los sectores que sí compiten con los sectores exportadores.
Bueno. Bueno, Pablo, creo que Fede, yo no tengo más preguntas. ¿Vos? No, y aparte me parece que es hora de liberarlo. Sí, sí, pues la verdad que nos han acompañado durante casi 1 hora y media. Pablo, realmente fue muy claro, quedó clarísimo todos los desafíos que tiene Uruguay por delante, pero bueno, que también hay una posibilidad de lograrlo. Te queremos agradecer por habernos acompañado hoy. Seguramente no va a ser la única vez en el año que te convoquemos, así que estate preparado. También queremos agradecerles a todos los que se sumaron a la videollamada. Y bueno, cualquier duda que surja, cualquier pregunta que les haya quedado en el tintero, nos las hacen llegar y se las transmitimos a Pablo. Bueno, muchísimas gracias para todos y que pasen muy bien. Sí, Bueno, muchas gracias a en nombre de ustedes por... Pablo, muchas gracias, perdón que te interrumpa, porque está todo el equipo por ahí también, todos distanciados, pero muy agradecidos y agradecidos a todos los que nos acompañan en la propuesta para generarles valor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a todos, que pasen muy bien. Chao, chao.